Mi marido se divorció de mí en el hospital el día que nuestro hijo nació porque su amante estaba embarazada al mismo tiempo. 7 años después, mi hijo y el de él eran mejores amigos. Y uno era heredero de un imperio, mientras el otro pasaba hambre. Todavía recuerdo cada detalle de ese día. Antes de continuar, comenta desde dónde lo estás viendo y suscríbete al canal. Las contracciones empezaron a las 3 de la madrugada. Desperté a Daniel con una mezcla de emoción y miedo. Después de 5 años de matrimonio, finalmente tendríamos nuestro bebé. Él me llevó al hospital, pero algo en su comportamiento me inquietaba. Estaba distante, mirando constantemente su teléfono mientras yo sufría las contracciones. ¿Está todo bien?, le pregunté entre respiraciones agitadas. Su respuesta fue un simple sí, seguido de más mensajes de texto. El parto fue largo y complicado. 16 horas de dolor, y Daniel apenas estuvo presente. Entraba y salía de la habitación, siempre con el teléfono en la mano. Cuando finalmente escuché el llanto de mi bebé, las lágrimas corrían por mis mejillas. Era un niño hermoso, perfecto. Lo llamé Mateo. Daniel no estaba en la habitación cuando nació. La enfermera tuvo que buscarlo. Cuando entró, su rostro estaba pálido, desencajado. No se acercó a conocer a su hijo. En cambio, sacó un sobre de su chaqueta. «Tenemos que hablar», dijo secamente. Mi corazón se detuvo por un momento. Aún sostenía a Mateo en mis brazos, tan pequeño y frágil. Daniel se acercó y puso el sobre en la mesita junto a mi cama. «Carmen está embarazada», soltó sin más preámbulos. «Tienes 7 meses. Va a ser una niña». El mundo se detuvo. Carmen, su secretaria, la mujer que él me había asegurado era solo una empleada cuando yo expresé mis sospechas meses atrás. «¿Qué estás diciendo?». Mi voz apenas un susurro. «Los papeles del divorcio están en el sobre», continuó, como si estuviera discutiendo un contrato de negocios. «Mi abogado vendrá más tarde para que los firmes. Te daré una pensión razonable para el niño». Miré a mi bebé, que dormía pacíficamente, ajeno a cómo su mundo se desmoronaba en su primer día de vida. Las lágrimas que antes eran de alegría, ahora quemaban de dolor y humillación. «¿Me estás dejando? ¿Aquí? ¿Ahora?». Las palabras salían entrecortadas. «Carmen necesita estabilidad. Su embarazo es de alto riesgo, y el estrés podría afectar a la bebé. Mi familia espera que me haga cargo de la situación de manera apropiada». Su familia. Los poderosos Montero, dueños de una de las constructoras más grandes del país. Para ellos, yo siempre había sido la esposa inadecuada, la maestra de primaria que no estaba a la altura de su apellido. «¿Y nuestro hijo? ¿Qué hay de Mateo?», pregunté, apretando a mi bebé contra mi pecho. «Recibirá lo que le corresponde por ley», respondió fríamente. «Pero entiende que mi futuro está con Carmen y nuestra hija. Ellas me necesitan más ahora». En ese momento, una enfermera entró corriendo. «Señor Montero, hay una emergencia en la habitación 304. La señorita Carmen...». Daniel salió corriendo sin mirar atrás. Me quedé sola, con mi bebé en brazos y un sobre que contenía el fin de mi matrimonio. Las horas siguientes fueron un borrón de lágrimas y incredulidad. Mi madre llegó poco después, y al verme en ese estado, supo inmediatamente que algo terrible había pasado. «Es Carmen», fue todo lo que pude decir antes de romper en llanto. Esa noche, mientras Mateo dormía en su cunita hospitalaria, me enteré por las enfermeras que Carmen había tenido complicaciones. La ingresaron de emergencia y tuvieron que adelantar el parto. Su hija, Isabela, nació prematura pero estable. Daniel no regresó a mi habitación. Pasó la noche en cuidados intensivos con ella. Firmé los papeles del divorcio al día siguiente, todavía en la cama del hospital, con puntos de la cesárea y el corazón hecho pedazos. El abogado de Daniel fue eficiente y frío, como si estuviera cerrando una simple transacción comercial. Durante los días que siguieron, mientras me recuperaba físicamente, la realidad de mi situación comenzó a hundirse. No solo había perdido a mi esposo, sino que había sido reemplazada completamente. Carmen dio a luz en el mismo hospital, el mismo día, y ahora ocupaba el lugar que yo había tenido durante 5 años. Las enfermeras me miraban con lástima. Algunas susurraban sobre cómo la otra habitación estaba llena de flores y regalos, mientras que en la mía solo estaban mi madre y el silencio. La familia Montero había elegido su lado, y claramente no era el mío. Mi madre me ayudó a empacar cuando me dieron el alta. Mientras recogíamos las pocas cosas que tenía en la habitación, vi a través de la ventana cómo Daniel ayudaba a Carmen a subir a una limusina con su bebé. Había globos rosas y un cartel de «Bienvenida, Isabela». El contraste con mi salida del hospital, con Mateo envuelto en una manta sencilla y sin nadie más que mi madre para ayudarnos, fue demoledor. «Vamos a salir adelante»,
dijo mi madre mientras me ayudaba a sentarme en el asiento trasero de su viejo Volkswagen. Tú y Mateo me tienen a mí, asentí, incapaz de hablar. En ese momento, sosteniendo a mi hijo recién nacido, juré que haría lo que fuera necesario para darle una buena vida, con o sin los Montero. No sabía entonces que el destino tenía planes más complejos para nosotros, planes que involucrarían a los 2 bebés que nacieron ese día fatídico. Mientras nos alejábamos del hospital, miré por última vez el edificio donde mi vida había cambiado para siempre. Daniel y Carmen estaban construyendo su vida perfecta, con el respaldo de la fortuna de los Montero, mientras yo me dirigía a un futuro incierto, con solo mi salario de maestra y un corazón roto. Lo que no sabía en ese momento era que esta no sería la última vez que nuestros caminos se cruzarían, y que el destino tenía preparada una ironía cruel que conectaría a nuestros hijos de una manera que nadie podría haber previsto. Los primeros meses fueron un infierno. Vivir con mi madre ayudaba económicamente, pero las noches eran interminables. Mateo lloraba constantemente y yo apenas dormía, dividida entre mi trabajo como maestra y los cuidados de un recién nacido. Cada vez que miraba su carita, veía los rasgos de Daniel, y eso me destrozaba por dentro. La pensión que Daniel enviaba apenas cubría los gastos básicos de Mateo. Mientras tanto, las revistas locales publicaban fotos de él y Carmen en eventos de alta sociedad. El heredero de constructora Montero presenta a su nueva familia, decían los titulares. Carmen, con su perfecto cabello rubio y sus joyas caras, sostenía a Isabela como si fuera un trofeo. La niña siempre vestida con ropas de diseñador, mientras yo compraba la ropa de Mateo en tiendas de descuento. Una mañana, mientras preparaba el biberón de Mateo, mi madre entró a la cocina con el periódico en la mano. Su rostro mostraba preocupación. «Tal vez no deberías ver esto», dijo, pero ya era tarde. En la sección social, una foto a todo color mostraba la mansión que Daniel había comprado para Carmen. Era la casa que siempre habíamos soñado tener juntos. «No importa», mentí, concentrándome en la temperatura de la leche. Pero importaba, todo importaba. Volví a trabajar cuando Mateo cumplió 3 meses. Mi madre se ofreció a cuidarlo mientras yo daba clases. El primer día fue desgarrador. Dejarlo llorar mientras yo me iba me partió el alma. Pero no teníamos opción. Mi salario era esencial. En la escuela, los murmullos me seguían por los pasillos. Todos conocían mi historia. La maestra abandonada por el millonario. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad morbosa. Mantuve la cabeza alta, aunque por dentro me estaba derrumbando. Un día, mientras calificaba exámenes durante el receso, una compañera dejó una revista sobre mi escritorio. «Pensé que deberías verlo», dijo antes de irse rápidamente. Era un reportaje sobre el bautizo de Isabela. Los Montero habían cerrado la catedral para una ceremonia privada. Carmen lucía un vestido que costaba más que mi salario de un año. Daniel sostenía a la bebé, sonriendo orgulloso. Era la misma sonrisa que solía darme a mí. Esa noche, después de acostar a Mateo, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi madre me encontró en el baño, sentada en el suelo. «Ya basta», dijo firmemente. «Ellos no merecen tus lágrimas. Necesitas ser fuerte por Mateo». Tenía razón. Me levanté, me lavé la cara y prometí que sería la última vez que lloraría por Daniel Montero. Los meses se convirtieron en años. Mateo creció fuerte y sano, con una sonrisa que iluminaba mis días más oscuros. Era un niño dulce y curioso, siempre haciendo preguntas sobre todo, excepto sobre su padre. Era como si sintiera que ese tema me causaba dolor. Conseguí un segundo trabajo dando clases particulares por las tardes. El dinero extra nos permitió mudarnos a un pequeño apartamento cerca de la escuela. No era mucho, pero era nuestro. Mi madre nos visitaba los fines de semana, trayendo comida casera y amor incondicional. A veces, en el supermercado o en el centro comercial, me cruzaba con Carmen. Ella siempre iba impecablemente vestida, con Isabela de la mano, usando ropa que costaba más que mi guardarropa completo. La niña era hermosa, con el pelo rubio como su madre, y los ojos oscuros de Daniel. Carmen fingía no verme, apresurando el paso y susurrando algo a su hija. Cuando Mateo cumplió 5 años, organizamos una pequeña fiesta en casa. Solo algunos compañeros de su clase, un pastel casero y decoraciones simples. Él estaba feliz, corriendo y jugando con sus amigos. Pero durante el momento de soplar las velas, miró alrededor y luego me preguntó en voz baja: «Mamá, ¿por qué otros niños tienen papá y yo no?». Mi corazón se detuvo por un momento. Había temido esta pregunta durante años. «Algunas familias son diferentes, mi amor», respondí, acariciando su cabello. «Nosotros nos tenemos el uno al otro, y eso es lo más importante». Pareció satisfecho con la respuesta, pero esa noche, mientras lo arropaba, lo vi mirar la única foto que guardaba de Daniel, escondida en un cajón de mi mesa de noche. El tiempo siguió pasando.
Me concentré en construir una vida estable para Mateo. Ahorré cada peso que pude. Tomé cursos nocturnos para mejorar mi capacitación como maestra. Y poco a poco, nuestra situación fue mejorando. No éramos ricos, pero teníamos lo necesario. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un día, cuando Mateo tenía casi 7 años, llegó de la escuela más callado de lo normal. Se sentó en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena, jugando con su comida sin probarla. ¿Pasó algo en la escuela, mi amor?, pregunté, notando su comportamiento inusual. Hay una niña nueva en mi clase, dijo después de un momento. Se llama Isabela. El cucharón que sostenía cayó al suelo, salpicando salsa por todas partes. Isabela, la hija de Daniel y Carmen. Por supuesto, debería haberlo previsto. Los Monteros siempre enviaban a sus hijos al Colegio San Patricio, el más exclusivo de la ciudad, el mismo colegio donde yo daba clases y donde había conseguido una beca para Mateo. ¿Es simpática?, logré preguntar mientras limpiaba el desastre. Sí, respondió Mateo, animándose un poco. Me prestó sus colores cuando se me cayó mi lápiz. Y tiene una risa graciosa. Me quedé paralizada, mirando a mi hijo hablar con entusiasmo sobre la niña que, sin saberlo, era su media hermana. La ironía era cruel. De todos los colegios, de todas las clases, el destino había decidido juntarlos. La maestra nos sentó juntos porque tenemos los mismos ojos. Continuó Mateo, ajeno a mi turbación. ¿No es gracioso, mamá? Los mismos ojos, los ojos de Daniel. Por supuesto que la maestra lo notaría. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que otros empezaran a ver las similitudes? ¿Antes de que las preguntas comenzaran? Esa noche, después de acostar a Mateo, me senté en la cocina con una taza de té que se enfrió sin tocar. La situación era una bomba de tiempo. En una ciudad pequeña como la nuestra, los secretos no duraban para siempre. Tarde o temprano, alguien conectaría los puntos. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido, pero el contenido me heló la sangre. Necesitamos hablar sobre los niños. Carmen. Miré el mensaje durante largo rato, mi mente un torbellino de pensamientos. Después de 7 años de silencio y desprecios, Carmen quería hablar. No sobre el pasado, no sobre el daño que habían causado, sino sobre los niños, nuestros hijos, que el destino había decidido reunir sin que pudiéramos evitarlo. Me asomé al cuarto de Mateo. Dormía plácidamente, abrazado a su oso de peluche favorito, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar dramáticamente. Otra vez. El café que Carmen eligió para nuestro encuentro costaba más que mi salario de un día. Me senté en una mesa apartada, observando cómo las señoras de la alta sociedad disfrutaban sus desayunos de $50. Yo solo pedí un café americano. Carmen llegó 20 minutos tarde, vestida como si fuera a una sesión de fotos. Su bolso Hermès probablemente valía más que mi auto. Se sentó frente a mí, quitándose sus gafas de sol de diseñador. Gracias por venir, dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Tenemos que hablar sobre la situación en el colegio. ¿La situación?, repetí. ¿Te refieres a que nuestros hijos están en la misma clase? Isabela no para de hablar sobre Mateo, dijo, removiendo su café con leche descremado. Dice que es su mejor amigo. Mi estómago se retorció. En casa era lo mismo. Mateo siempre tenía una historia nueva sobre Isabela. Son niños. Carmen, no saben. Exactamente, me interrumpió. No saben. Y necesitamos mantenerlo así. La miré fijamente, entendiendo por fin el motivo de esta reunión. No era preocupación por los niños, era miedo. Miedo de que su perfecta vida se desmoronara cuando la verdad saliera a la luz. ¿Qué sugieres?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Cambia a Mateo de clase, o mejor, de colegio. La sangre me hirvió. Disculpa, te pagaremos la matrícula de cualquier otro colegio que elijas. Uno más, acorde a tu situación. Respiré profundo, controlando mi rabia. Mateo tiene una beca completa en San Patricio. La ganó por sus méritos, no por el apellido de su padre. Por favor. Carmen se inclinó hacia adelante. Sé razonable. ¿Qué crees que pasará cuando la gente empiece a notar el parecido? ¿Cuando los niños empiecen a hacer preguntas? ¿Y de quién es la culpa?, respondí, mi voz temblando. ¿Quién decidió tener una aventura con un hombre casado? ¿Quién decidió quedarse embarazada para atraparlo? Carmen palideció. Eso es agua pasada. Daniel y yo nos amamos. Lo que tuvieron ustedes nunca fue real. 5 años de matrimonio no fueron reales. Los planes que hicimos, la vida que construimos, una vida que nunca fue suficiente para él, respondió con desdén. ¿Crees que Daniel era feliz viviendo en ese pequeño apartamento, siendo el esposo de una simple maestra? Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero me mantuve firme. No voy a cambiar a Mateo de colegio. Si tanto te preocupa, cambia tú a Isabela. Sabes que eso es imposible. Los Monteros siempre han estudiado en San Patricio, entonces supongo que tendremos que aprender a convivir con la situación. Me levanté, dejando mi café a medio tomar. Carmen me agarró del brazo.
Te lo advierto, susurró. No destruyas lo que tenemos. Me solté de su agarre. Yo no destruí nada. Carmen, ustedes lo hicieron. Salí del café con la cabeza alta, pero las piernas temblando. En el auto, me permití unos minutos para llorar antes de ir a trabajar. Los días siguientes fueron una tortura. Cada mañana en el colegio, veía a Carmen dejar a Isabela en su BMW último modelo. La niña corría inmediatamente hacia Mateo, y ellos se sumergían en su propio mundo de risas y juegos. «Mami, Isabela me invitó a su casa», exclamó Mateo una tarde. «Van a tener una fiesta en la piscina el sábado. ¿Puedo ir?» Mi corazón se encogió. «No creo que sea buena idea, mi amor». «¿Por qué no? Todos van a ir». No supe qué responder. ¿Cómo le explicaba a un niño de 7 años que no podía ir a la casa de su mejor amiga porque ella era su media hermana? ¿Que su padre vivía allí con su nueva familia? «Tenemos otros planes», mentí. «Iremos a visitar a la abuela». La decepción en su rostro me partió el alma. La amistad entre Mateo e Isabela creció a pesar de nuestros intentos por mantenerlos separados. Compartían sus almuerzos, jugaban juntos durante los recreos, se sentaban uno al lado del otro en clase. La maestra incluso comentó lo bien que se llevaban. «Son como hermanos», dijo durante una reunión de padres, sin saber el peso de sus palabras. Un día, mientras esperaba a Mateo fuera del colegio, vi a Daniel por primera vez en años. Estaba recogiendo a Isabela. Nuestras miradas se cruzaron por un momento, y pude ver el pánico en sus ojos cuando notó a Mateo junto a su hija, riendo de algún chiste compartido. Esa noche, recibí una llamada de él. «¿Por qué no me dijiste que Mateo estaba en San Patricio?», demandó sin saludar. «¿Por qué debería? Nunca te has interesado por él. Sabes que eso no es cierto. Pago su pensión puntualmente». «¿Dinero?», reí amargamente. «Siempre se trata de dinero contigo, Daniel. ¿Sabías que Mateo ganó un concurso de matemáticas? ¿Que le encanta dibujar? ¿Que duerme abrazado al oso de peluche que le regaló mi madre el día que nació? No, no lo sabes, porque un cheque mensual no te hace padre». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Las cosas no pueden seguir así», dijo finalmente. «Los niños no pueden ser amigos». «¿Por qué no? ¿Tienes miedo de que tu perfecta familia descubra la verdad? ¿De que Isabela sepa que su padre abandonó a su primer hijo el día que nació? No hagas esto más difícil». Su voz sonaba cansada. «Podemos llegar a un acuerdo». «¿Otro acuerdo? ¿Como los papeles de divorcio que me hiciste firmar en el hospital?» «No, Daniel. Esta vez no voy a facilitarte las cosas». Colgué el teléfono y me derrumbé en el sofá. En su habitación, Mateo dormía tranquilo, probablemente soñando con la próxima aventura que compartiría con su mejor amiga. El destino tenía un sentido del humor retorcido. De todas las personas en el mundo, mis hijos habían encontrado el camino el uno hacia el otro. Y ahora, los secretos que habíamos enterrado durante 7 años amenazaban con salir a la superficie. La verdad era una bomba de tiempo, y el contador estaba llegando a 0. La verdad explotó un martes por la tarde, durante la clase de arte. Estaba en la sala de profesores cuando escuché los gritos. Corrí hacia el salón de Mateo, y la escena que encontré me heló la sangre. Isabela estaba de pie, temblando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mateo la miraba confundido, sosteniendo una foto vieja y arrugada. La misma foto que guardaba en mi mesa de noche, donde Daniel y yo sonreíamos en nuestra boda. «¡Es mi papá!», gritaba Isabela. «¿Por qué tienes una foto de mi papá?». La maestra intentaba calmar la situación, pero era demasiado tarde. Los otros niños formaban un círculo alrededor de ellos, susurrando y señalando. Mateo, mi dulce Mateo, miraba la foto y luego a Isabela, las piezas encajando lentamente en su mente. «Señorita Ana», dijo con voz temblorosa, «¿por qué el papá de Isabela está en la foto con mi mamá?». El silencio que siguió fue ensordecedor. La maestra me miró, pidiendo ayuda silenciosamente. Di un paso adelante, pero antes de que pudiera hablar, Isabela soltó la bomba. «¡Mentirosa!», me gritó. «Mi mamá me dijo que eras mala, que querías destruir a nuestra familia. Isabela, por favor». Intenté acercarme, pero ella retrocedió. «No me toques. Quiero a mi mamá». La directora apareció en ese momento, alertada por el escándalo. En cuestión de minutos, tanto Carmen como Daniel llegaron al colegio. La tensión en la oficina de la directora era palpable. Carmen entró como un huracán, abrazando a Isabela. Daniel se quedó en la puerta, pálido como un fantasma, mirando alternativamente a sus 2 hijos. «¿Qué hiciste?», me acusó Carmen. «¿Le diste esa foto a Mateo a propósito?». «Mateo la encontró en casa», respondí, manteniendo la calma por mi hijo. «Tiene derecho a saber sobre su padre». «No tienes derecho a nada», explotó Carmen. «Has arruinado todo». «¿Yo arruiné todo?». Mi voz se elevó.
¿Quién destruyó mi matrimonio? ¿Quién me entregó papeles de divorcio el día que di a luz? ¡Basta! La voz de Daniel resonó en la oficina. Era la primera vez que lo escuchaba gritar. Los niños no tienen la culpa de nuestros errores. Mateo se acercó a mí, aferrándose a mi falda. «Mamá», susurró. «¿Es verdad? ¿El papá de Isabela es mi papá también?» Me arrodillé frente a él, las lágrimas nublando mi visión. «Sí, mi amor. Lo siento mucho». Isabela soltó a Carmen y miró a Daniel. «¿Papá? ¿Es verdad? ¿Tengo un hermano?» Daniel parecía estar a punto de colapsar. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que conocía bien de nuestros años juntos. «Sí, princesa. Mateo es tu hermano mayor». El silencio que siguió fue pesado. Los niños se miraban el uno al otro, procesando la información. Fueron ellos quienes rompieron la tensión. ¿Por eso tenemos los mismos ojos?, preguntó Isabela. Mateo asintió lentamente. Y la misma forma de reír. La maestra siempre lo dice. ¿Por qué nunca me dijiste que tenía un hermano? Isabela se volvió hacia Daniel, su voz llena de reproche. Es complicado, mi amor, intentó explicar Carmen, pero Isabela la interrumpió. No, no es complicado. Me mentiste. Todos me mintieron. También me mintieron a mí, agregó Mateo, su pequeña mano buscando la de su hermana. Ver a mis hijos unidos contra la mentira que habíamos construido fue desgarrador y, al mismo tiempo, liberador. Durante 7 años, habíamos intentado mantenerlos separados, pero el vínculo entre ellos había sido más fuerte que nuestros secretos. La directora sugirió que los niños necesitaban tiempo para procesar la situación. Nos pidió que los lleváramos a casa por el resto del día. Cuando salimos de la oficina, Isabela no soltó la mano de Mateo. «Quiero ir con mi hermano», declaró firmemente cuando Carmen intentó llevarla al auto. «Isabela, por favor», suplicó Carmen. «Vamos a casa». «No, quiero conocer a mi hermano. Quiero saber por qué nunca viene a casa. ¿Por qué nunca está en las fiestas familiares?» Daniel intervino. «Isabela, cariño, ahora no es el momento». «¿Entonces cuándo?», preguntó Mateo, su voz pequeña pero firme. «¿Cuándo será el momento?». La pregunta quedó flotando en el aire. Carmen tiraba suavemente del brazo de Isabela, mientras Daniel parecía estar librando una batalla interna. «Los niños tienen razón», dije finalmente. «No podemos seguir pretendiendo. Son hermanos. Tienen derecho a conocerse». «Esto no es tan simple», protestó Carmen. «Hay que pensar en las consecuencias. ¿En qué dirá la gente?» «¿La gente?», interrumpí. ¿Te preocupa más el qué dirán que la felicidad de tu hija?» Isabela aprovechó la distracción para soltarse de Carmen y correr hacia Mateo. Los dos se abrazaron, y por un momento vi en sus rostros el reflejo del otro. Los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma determinación. «Quiero ir a jugar con Mateo», declaró Isabela. «Por favor, papá». Daniel miró a sus hijos, juntos por primera vez, y algo en su expresión cambió. Por un momento, vi al hombre del que me había enamorado, no al ejecutivo frío en que se había convertido. «Está bien», dijo suavemente, «pero tenemos que hacer esto correctamente». Carmen lo miró horrorizada. «Daniel, no puedes estar hablando en serio. Son hermanos, Carmen. No podemos seguir negándolo. ¿Y qué hay de nuestra reputación? ¿De la empresa? ¿Qué dirá tu familia?» «Ya no me importa», respondió Daniel, y por primera vez en 7 años, sus palabras sonaron sinceras. Los niños sonrieron, pero yo sabía que esto era solo el comienzo. La verdad había salido a la luz, pero sus consecuencias apenas comenzaban a desplegarse. La perfecta fachada de los Montero se estaba agrietando, y nadie podía predecir qué quedaría cuando terminara de caer. Esa noche, mientras preparaba la cena, Mateo se sentó en la cocina, inusualmente silencioso. «Mamá», dijo finalmente, «¿por qué mi papá no me quiere como quiere a Isabela?» Su pregunta me atravesó el corazón como un cuchillo. ¿Cómo le explicaba a un niño de 7 años que su padre había elegido otra familia sobre él, que lo había abandonado antes incluso de conocerlo? «Tu papá», comencé, buscando las palabras correctas, «cometió errores. Errores que no tienen nada que ver contigo. Pero Isabela tiene todo», continuó. «Una casa grande, juguetes bonitos, vacaciones. ¿Es porque ella es mejor que yo?» Me arrodillé frente a él, tomando sus pequeñas manos entre las mías. «Escúchame bien, Mateo. Nada de esto es tu culpa. Tú eres perfecto exactamente como eres. Y si tu padre no puede verlo, es su pérdida, no la tuya». Mateo asintió, pero pude ver que las dudas seguían ahí. La verdad, había abierto una herida que tardaría mucho en sanar, y me pregunté si alguna vez perdonaría a Daniel por el daño que había causado.
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La noticia se esparció por el colegio como pólvora. Donde antes había susurros sobre el parecido entre Mateo e Isabela, ahora había miradas directas y conversaciones interrumpidas cuando me acercaba. Algunos padres dejaron de saludarme en la entrada del colegio, como si el divorcio y la traición fueran contagiosos. Carmen dejó de llevar a Isabela al colegio. Ahora lo hacía su chofer, quien la dejaba en la puerta sin bajar del auto. Pero ni siquiera eso podía evitar que los hermanos se buscaran durante el recreo. Isabela me contó que tiene una casa en la playa, me dijo Mateo durante la cena. Dice que tiene un tobogán que va directo al mar. ¿Podemos ir nosotros también a la playa algún día? Cada palabra era como un recordatorio de la vida que Daniel había elegido no compartir con nosotros. Claro, mi amor. Este verano iremos a la playa. No sería una casa privada con tobogán, pero al menos podría darle algunos días junto al mar. Una tarde, mientras recogía a Mateo, vi a Daniel esperando en su auto. Nuestras miradas se cruzaron a través del estacionamiento. ¿Podemos hablar?, preguntó acercándose con cautela. Miré a Mateo, que jugaba con Isabela cerca de los columpios. Ahora no es el momento. Por favor, insistió. Necesitamos resolver esto. Por los niños. Accedí a encontrarnos en una cafetería cercana al día siguiente. Esa noche, apenas pude dormir, preparándome mentalmente para enfrentar al hombre que había destruido mi vida 7 años atrás. Daniel llegó puntual, vestido con un traje que probablemente costaba más que mi guardarropa completo. Se sentó frente a mí, pidiendo un café que no tocó. Carmen está devastada, comenzó. Su familia está presionando para que traslademos a Isabela a otro colegio. ¿Y qué hay de lo que Isabela quiere?, pregunté. ¿De lo que Mateo necesita? Las cosas son complicadas, suspiró. La junta directiva de la empresa está preocupada. Un escándalo familiar podría afectar las acciones. Solté una risa amarga. Por supuesto, siempre se trata de la empresa, ¿verdad? ¿Sabes que Mateo pregunta por qué su hermana tiene todo y él no? ¿Cómo le explico a mi hijo que su padre lo valoró menos que el precio de las acciones? Eso no es justo, protestó. Siempre me he asegurado de que no les falte nada. ¿Nada? ¿Y qué hay del amor de un padre? ¿De los cumpleaños perdidos? ¿De las navidades en que ni siquiera llamaste? Daniel guardó silencio, su café enfriándose entre nosotros como los años perdidos. Quiero hacer las cosas bien, dijo finalmente. Permíteme ser parte de la vida de Mateo. Después de 7 años, ¿por qué ahora? Porque ver a mis hijos juntos me hizo dar cuenta de cuánto he perdido, de todo el daño que causé. Es tarde, respondí, aunque cada palabra dolía. Mateo no necesita tu lástima ni tu culpa tardía. No es lástima, su voz se quebró. Es mi hijo, nuestro hijo. Dejó de ser nuestro hijo el día que elegiste a tu nueva familia sobre él. Me levanté para irme, pero Daniel me detuvo. Al menos déjame intentarlo. Por favor. Vi lágrimas en sus ojos, algo que nunca había visto en todos nuestros años juntos. Pero ya no era la misma mujer que se derretía con sus promesas. Hablaré con Mateo, concedí finalmente. Si él quiere verte, no me opondré, pero será bajo mis términos. Esa noche, durante la cena, le pregunté a Mateo si le gustaría pasar tiempo con su padre. Su respuesta me sorprendió. ¿Vendrá Isabela también?, preguntó. No quiero ir solo. Mi hijo, tan pequeño y ya tan sabio, buscando la protección de su hermana para enfrentar al padre que nunca conoció. Hablaré con ella, prometió Daniel cuando le transmití la condición de Mateo. Pero Carmen tenía otros planes. La mañana siguiente me esperaba en la entrada del colegio, su rostro una máscara de furia contenida. ¿Cómo te atreves?, siseó. ¿No es suficiente con arruinar nuestra reputación? ¿Ahora quieres usar a mi hija? Isabela es quien quiere estar con su hermano, respondí manteniendo la calma. Y Mateo la necesita. Isabela es una Montero, declaró con desdén. Mateo es... Bueno, todos sabemos lo que es. Su comentario encendió una furia que no sabía que tenía dentro. Es el primogénito de Daniel, respondí, mi voz temblando de rabia. El primer Montero, te guste o no. Y ninguna cantidad de dinero o apellidos cambiará eso. La verdad dolía, y pude ver cómo mis palabras la golpearon. Carmen palideció, pero se recuperó rápidamente. Esto no ha terminado, amenazó antes de girar sobre sus tacones de diseñador. Tenía razón. Esto solo era el comienzo de una guerra que había estado gestándose durante 7 años. Una guerra por el amor de 2 niños que, sin saberlo, habían desatado un huracán en nuestras vidas perfectamente ordenadas. El primer encuentro entre Daniel y Mateo fue en un parque cerca de mi casa. Isabela insistió en estar presente, aferrándose a la mano de su hermano como si temiera que alguien pudiera separarlos. Carmen se negó a venir, pero envió a la niñera para vigilar. «Hola, Mateo», dijo Daniel,
claramente incómodo. Era extraño ver al poderoso empresario tan inseguro, sosteniendo un regalo envuelto en papel brillante. Mateo se escondió detrás de mí, pero Isabela lo empujó suavemente. «No tengas miedo», le susurró. «Papá no muerde. Te traje algo». Daniel se arrodilló, ofreciendo el regalo. Era la nueva consola de videojuegos que Mateo había visto en la televisión, algo que nunca podría haberle comprado con mi salario. «Gracias», murmuró Mateo. Pero no hizo ademán de abrir el regalo. «¿Por qué nunca me visitaste antes?», preguntó de repente, su voz pequeña pero firme. El rostro de Daniel se contrajo. «Yo cometí errores, hijo. Muchos errores. ¿No me querías?». La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación. Vi lágrimas en los ojos de Daniel, pero no sentí lástima. Él había causado esto. «Claro que te quiero», respondió, su voz quebrada. «Siempre te he querido». «Mentiroso». La voz de Isabela nos sorprendió a todos. «Si lo quisieras, no viviría en un apartamento pequeño mientras yo tengo una habitación más grande que su casa». Daniel palideció. La verdad, vista a través de los ojos de una niña de 7 años, era devastadora. «Isabela, las cosas son complicadas», comenzó Daniel. «No, no lo son», interrumpió Isabela. «Tú eres malo. Mamá es mala. Todos son malos con Mateo». Se giró hacia su hermano. «Pero yo no seré mala contigo. Lo prometo». Los niños se abrazaron, y en ese momento vi algo cambiar en la expresión de Daniel. Era como si finalmente entendiera el alcance del daño que había causado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Daniel comenzó a visitar a Mateo regularmente, siempre con Isabela. Los niños eran inseparables, y pronto fue imposible mantener las apariencias de familias separadas. Un día, mientras los niños jugaban en el parque, Daniel se sentó junto a mí en una banca. «Carmen pidió el divorcio», dijo sin preámbulos. Me giré para mirarlo, sorprendida. «¿Qué?». «Dice que no puede manejar la situación, que no es lo que ella firmó». «¿Y qué firmó exactamente?», pregunté con amargura. «¿Un contrato para reemplazarme?». «Merezco eso», admitió. «Merezco todo tu odio, pero los niños no merecen pagar por mis errores. Es un poco tarde para esa revelación, ¿no crees?». «Sí», suspiró. 7 años tarde. Me contó que Carmen había amenazado con llevarse a Isabela a Europa si él seguía insistiendo en reunir a los hermanos, que su familia estaba presionando para mantener el escándalo bajo control, que las acciones de la empresa habían bajado cuando los rumores comenzaron a circular. «¿Y qué vas a hacer?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «No voy a separarlos», dijo con firmeza. «Ya cometí ese error una vez, no lo haré de nuevo». La determinación en su voz me recordó al hombre del que me había enamorado, antes de que el dinero y el poder lo cambiaran. Esa noche, mientras preparaba la cena, Mateo me hizo una pregunta que me dejó helada. «Mamá, ¿por qué no podemos vivir todos juntos? Isabela dice que su casa es muy grande». «No es tan simple, mi amor», respondí, evitando sus ojos. «¿Por qué no?». «Papá ya no quiere a la tía Carmen. Isabela me lo dijo». Me detuve en seco. «¿Qué más te dijo Isabela?». «Que la tía Carmen grita mucho, que dice cosas feas de ti y de mí, y que papá duerme en otra habitación». El mundo de perfecta felicidad que Carmen había construido se estaba desmoronando, y los niños eran más conscientes de lo que pensábamos. La situación explotó durante la fiesta de cumpleaños de Isabela. Contra los deseos de Carmen, la niña había insistido en invitar a Mateo. Fue en la mansión de los Montero, una casa tan grande que nuestro apartamento cabría en su sala. Carmen bebió demasiado champán y comenzó a hacer comentarios desagradables sobre mí frente a los otros padres, sobre cómo había manipulado a Daniel para quedar embarazada, sobre cómo ahora usaba a Mateo para destruir su matrimonio. No me defendí. No tenía que hacerlo. Isabela lo hizo por mí. «Deja de mentir, mamá», gritó en medio de la fiesta. «Tú eres la mala. Tú y papá le hicieron daño a Mateo. Y ahora quieres que odie a mi hermano». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados comenzaron a murmurar. Las señoras de la alta sociedad intercambiando miradas escandalizadas. Carmen intentó llevar a Isabela adentro, pero la niña se soltó y corrió hacia Mateo, abrazándolo protectoramente. «Si Mateo no puede quedarse, yo tampoco quiero esta fiesta», declaró. Daniel, que había estado observando todo desde un rincón, finalmente intervino. «La fiesta se acabó», anunció. «Gracias a todos por venir». Mientras los invitados se retiraban entre murmullos y miradas curiosas, Daniel se acercó a mí. «¿Pueden quedarse?», preguntó. «Los niños creo que necesitan estar juntos ahora». Miré a Mateo, que seguía abrazado a su hermana. Nunca lo había visto tan feliz como cuando estaba con Isabela. «Nos quedaremos un rato», accedí. Carmen se encerró en su habitación, y por primera vez,
Los cuatro nos sentamos en la sala como una extraña versión de familia. Daniel pidió pizza, algo que según Isabela nunca se permitía en esa casa. Y vimos películas hasta que los niños se quedaron dormidos en el sofá. «Se ven tan tranquilos», comentó Daniel, observando a nuestros hijos, como si nada malo pudiera tocarlos. «Son inocentes», respondí. «No entienden de orgullo, ni de dinero, ni de posición social. Solo saben que son hermanos y se quieren». «Nos equivocamos», admitió. «Todos estos años nos equivocamos tanto». Lo miré. Este hombre que había sido mi todo y que luego me había quitado todo. Ya no sentía el dolor agudo de antes. Era más como una cicatriz antigua que ocasionalmente dolía cuando la tocabas. «¿Qué vamos a hacer ahora?», pregunté. «Lo correcto», respondió. «Por primera vez en 7 años voy a hacer lo correcto». No sabía entonces que sus palabras desencadenarían una tormenta que cambiaría nuestras vidas para siempre, que Carmen no se rendiría sin pelear, que la familia Montero tenía más que perder de lo que imaginábamos. Mientras llevaba a Mateo dormido a casa esa noche, recordé las palabras de mi madre el día que salimos del hospital. «Vamos a salir adelante». Lo habíamos hecho, pero no de la manera que esperábamos. El destino había tejido una red compleja, uniendo a nuestros hijos a pesar de nuestros intentos por mantenerlos separados. Y ahora, esa misma red amenazaba con atrapar a todos en su tela. Carmen cumplió su amenaza una semana después de la fiesta. Intentó llevarse a Isabela a Europa en medio de la noche, sin decirle a nadie. No contaba con que Isabela había escondido un teléfono viejo que Mateo le había dado para emergencias. Según decían ellos, «Mamá me está llevando al aeropuerto». Fue el mensaje que recibí a las 3 de la madrugada. «Dice que nos vamos a vivir a París. No quiero irme sin despedirme de Mateo». Desperté a mi hijo de un salto y llamé a Daniel mientras conducía al aeropuerto. Él ya estaba allí cuando llegamos, discutiendo con los guardias de seguridad. Carmen sostenía a Isabela del brazo, la niña llorando y resistiéndose. «¡Suéltame!», gritaba Isabela. «No quiero ir. Mateo, papá. ¡Isabela!». Mateo corrió hacia su hermana, pero Carmen se interpuso. «¡Aléjate de mi hija!», gritó, pero Isabela logró soltarse y corrió hacia su hermano. «No dejes que me lleve», sollozó, aferrándose a Mateo. «No quiero irme». Daniel finalmente alcanzó a Carmen. «Se acabó», dijo con una voz que nunca le había escuchado. «No vas a separar a mis hijos». «¿Tus hijos?». Carmen rió histéricamente. «¿Ahora son tus hijos, después de abandonar a uno por 7 años?» «Sí», respondió Daniel. «Cometí errores terribles, pero no voy a permitir que los uses para lastimar a Isabela». Los guardias de seguridad nos rodeaban, inseguros de cómo proceder. Carmen sacó unos papeles de su bolso. «Tengo la custodia», declaró triunfalmente. «El juez me la otorgó esta tarde. Isabela se viene conmigo». Eso fue antes de que intentara secuestrarla en medio de la noche. Intervine, mostrando el teléfono con los mensajes de Isabela. «¿Qué crees que dirá el juez cuando sepa esto?». El rostro de Carmen se deformó de rabia. «Tú, siempre tú. Primero me quitas a Daniel y ahora a mi hija». «¿Yo te quité a Daniel?», respondí, incrédula. «¿Te olvidas que eras su amante? ¿Que destruiste mi matrimonio?». «Basta». La voz de Isabela resonó en el aeropuerto. «Dejen de pelear. Los odio a todos». La niña temblaba, aún abrazada a su hermano. Mateo la protegía como si fuera mucho mayor que sus 7 años. «Ya no quiero vivir contigo, mamá», dijo Isabela con una claridad sorprendente para su edad. «Eres mala. Mientes todo el tiempo. Y quieres alejarme de mi hermano». Carmen se quedó paralizada. Era la primera vez que su hija la enfrentaba así. «Isabela, cariño». Intentó acercarse, pero la niña se alejó. «Quiero vivir con papá», declaró. «Y quiero que Mateo y su mamá vivan con nosotros también». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los guardias de seguridad comenzaron a dispersarse, sintiendo que el peligro inmediato había pasado. «Eso no va a pasar», dijo Carmen, recuperando su compostura. «Tu padre y yo...». «Ya presenté los papeles del divorcio», interrumpió Daniel. «Esta tarde, después de que conseguiste la custodia temporal con mentiras». «¿Mentiras?». Carmen palideció. «El juez estará muy interesado en saber cómo obtuviste esa orden», continuó Daniel. «Especialmente cuando vea las pruebas de que planeabas llevarte a Isabela del país sin mi consentimiento». Carmen miró a su alrededor, dándose cuenta de que había perdido. Su plan perfecto se había desmoronado por un teléfono viejo y 2 niños que se negaban a ser separados. «Esto no ha terminado», amenazó antes de dar media vuelta y alejarse, sus tacones resonando en el piso del aeropuerto. Los meses siguientes fueron un torbellino de audiencias judiciales y mediación familiar.
Carmen luchó con uñas y dientes, pero las evidencias estaban en su contra. El intento de secuestro, los mensajes amenazantes, los testimonios de los empleados sobre su comportamiento errático, todo se sumó en su contra. Daniel compró una casa nueva, lo suficientemente grande para todos, pero más modesta que la mansión donde vivía con Carmen. Isabela se mudó con él. Y aunque al principio fue difícil, poco a poco comenzamos a encontrar un ritmo como familia. ¿Crees que algún día podremos vivir todos juntos?, preguntó Mateo una noche, mientras cenábamos en la nueva casa de Daniel. Me quedé sin palabras, pero Isabela respondió por mí. Ya vivimos juntos, tonto, dijo con la sabiduría de los niños. Los fines de semana aquí, los días de semana en tu casa, es como tener dos hogares. Daniel me miró desde el otro lado de la mesa. Habíamos estado bailando alrededor de este tema durante semanas. Los niños tienen razón, dijo suavemente. Tal vez es hora de que hablemos sobre hacer esto permanente. Daniel, comencé, pero él levantó una mano. No como pareja, aclaró rápidamente. Ese barco zarpó hace mucho, pero como familia, por ellos. Miré a nuestros hijos, tan felices juntos, y sentí que algo se aflojaba en mi pecho. El dolor de la traición seguía ahí, pero ya no dominaba cada aspecto de mi vida. Tendríamos que establecer reglas claras, dije finalmente. Los niños vitorearon, y por primera vez en 7 años, vi una sonrisa genuina en el rostro de Daniel. Carmen eventualmente se mudó a Europa, pero no a París como había amenazado. Se estableció en Madrid con un ejecutivo que había conocido durante el divorcio. Isabela la visitaba durante las vacaciones, pero siempre regresaba ansiosa por ver a su hermano. La última vez que vi a Carmen fue en la graduación de primaria de los niños, 5 años después de aquella noche en el aeropuerto. Estaba más delgada, su rostro marcado por líneas que el maquillaje no podía ocultar. Tenías razón, me dijo inesperadamente mientras observábamos a los niños recibir sus diplomas. Sobre todo, no respondí, no había nada que decir. El tiempo había demostrado quién tenía la razón mejor que cualquier palabra. Daniel y yo nunca volvimos a ser pareja, pero encontramos una manera de ser padres juntos. El amor que sentíamos el uno por el otro se transformó en algo diferente. Un respeto mutuo basado en el bienestar de nuestros hijos. La familia Montero finalmente aceptó la situación, especialmente cuando se dieron cuenta de que Mateo había heredado no solo los ojos de Daniel, sino también su aguda inteligencia para los negocios. A los 12 años ya hablaba de estudiar administración y unirse a la empresa familiar. ¿Crees que hicimos lo correcto?, me preguntó Daniel una tarde, mientras veíamos a los niños jugar en el jardín de la casa que ahora compartíamos como familia extendida. ¿Lo correcto?, repetí, pensando en todo lo que habíamos vivido. No sé si existe lo correcto en situaciones como esta, pero hicimos lo mejor para ellos, y eso es lo que importa. Isabela, ahora una preadolescente con el carácter fuerte de su madre, pero el corazón gentil que siempre había tenido, se acercó y se sentó entre nosotros. ¿Están hablando de cosas de adultos otra vez?, preguntó, rodando los ojos como solo los casi adolescentes saben hacer. Solo recordábamos, respondí, acariciando su cabello. Pues dejen de vivir en el pasado, declaró con la misma determinación que había mostrado aquella noche en el aeropuerto. Mateo y yo estamos planeando nuestro futuro. Él será el presidente de la empresa y yo seré la vicepresidenta. ¿Así? Daniel rió. ¿Y qué hay de lo que yo quiera? Papá, por favor. Isabela puso los ojos en blanco. Todos sabemos que Mateo es mejor en matemáticas que yo. Tiene sentido que él sea el presidente. Su lógica simple nos hizo reír a todos. Mateo se unió a nosotros, curioso por saber qué era tan divertido. Mientras los veía discutir sus planes de futuro, pensé en aquella noche en el hospital, cuando creí que mi mundo se había acabado. Nunca imaginé que 7 años después estaríamos aquí, construyendo una versión diferente pero igualmente valiosa de familia. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo, notando mi mirada distante. ¿En qué a veces?, respondí, abrazando a mis 2 hijos. La vida nos da exactamente lo que necesitamos, aunque no sea lo que esperábamos. Y era cierto, no teníamos la familia perfecta que alguna vez soñé, pero teníamos algo mejor. Una familia real, construida sobre las cicatrices del pasado y el amor incondicional de 2 hermanos que se negaron a ser separados.